Hola, buenas tardes. Los invitamos a todos a sentarse. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presentes en el lanzamiento de Mareas de Justicia, libro de Pablo Caffarelli. Vamos a esperar a que todos se acomoden. Bueno, mi nombre es Graciela Moniz. Vengo en representación de Minúscula, Emprendimiento Independiente. Nos especializamos en el servicio de edición de textos y en esta oportunidad, hace varios meses que estamos trabajando en el libro de Pablo. Pablo, acá vecino de Panto, es abogado laboralista, y bueno, en Mareas de Justicia nos cuenta dos historias reales, ambas con experiencias que él vivió y que quiere transmitir. Les voy a leer el prólogo del libro, que lo escribí yo, para que sepan un poquito de la historia. En Mareas de Justicia, Pablo Caffarelli nos relata dos historias reales, una de índole personal familiar y otra vinculada a su mundo profesional como abogado laboralista. En primera persona, y con varias descripciones, nos traslada a cada momento que vivió y decidió contar, logrando crear escenas tan visuales y por momentos llenas de acción como las de una película. A lo largo de la narración, la marea nos irá atrapando, al principio con mucha calma, para luego arrastrarnos con todo y darnos de frente con la realidad, una que a veces no es justa. En sus dos experiencias, Pablo se enfrenta cara a cara con la justicia y sus mecanismos legales para lograr cierta reparación. En ambas obtiene resultados diferentes. En este libro podrán conocer, desde la propia fuente, todas las adversidades legales que tuvieron que atravesar varios trabajadores de una sociedad anónima, única en su rubro, de nuestro país, y cómo éstas afectaron directamente en su economía y la calidad de vida. A lo largo de todo el texto, el autor se cuestiona y nos plantea varias interrogantes. Lo hace en voz alta. ¿Deben los intereses políticos y económicos involucrarse en la justicia? ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Cómo se puede seguir dando batalla ante estas situaciones? En esta secuencia de hechos, Caffarelli también aprovecha para contarnos un poco de su historia, para lo que incluye anécdotas e incluso nos describe nuestra cultura y la de otro país, donde tuvo la oportunidad de vivir durante algunos años. Quedan invitados a leer, a cuestionarse sobre el concepto de justicia y a pensar en qué sucede cuando las cosas no salen como necesitamos que salgan, porque, sobre todo, consideramos que es lo justo. Resoluciones, persecuciones, tiroteos, son algunas de las cosas que iremos descubriendo en estas páginas, que por momento parecen parte de un libro de ficción. Mientras que la marea va y viene, retrocede y avanza junto con la narración, nos vamos empapando de dos historias tan atrapantes como conmovedoras. Y bueno, llegó el día, Pablo, tan esperado. Llegó el día. Lo primero que quería hacer hoy es agradecer. Agradecer a todos los que me ayudaron a estar sentado en el barrio presentando un libro, porque yo por mí solo no lo hubiera podido hacer. Primero que nada, a mi esposa y mis hijos. Mi esposa me dio el tiempo para poder sentarme cuando vuelvo de trabajar, ya bastante tiempo.
cuidándolo a los hijos, que tenemos tres, entonces nosotros otra cosa que lleva mucho tiempo. Y ella se encargó y se sobrecargó para que yo pueda hacer esto. Y además de eso, fue mi primera editora no formal. Leyó parte de mis primeros pasajes y me fue ayudando a arrancar, dándome el feedback que es necesario, que me ayuda, que construye y que hizo el libro lo que es en su principio y en su final. Y bueno, mis hijos, porque a ellos este libro les van a dejar ciertas cosas, ahora lo voy a mencionar más adelante, pero yo les quiero dejar algunos mensajes para ellos y en ellos reflejados también al futuro, a los demás libros, no solísimo, pero que existen y que bueno, creo que hay mensajes importantes en el libro para los que vendrán. Después quería agradecer a otros editores no oficiales que se tomaron el trabajo de leer cuando el manuscrito tenía 400 y 500 páginas, ahora tiene 240, o sea que el trabajo que tuvo que hacer de recorte. Soy abogado y entonces los abogados ponemos muchas cosas que a veces nos parece importante, pero en un libro hay que tratar de ser más dinámico. Y ahí estuvieron Florencia, mi cuñada, y Cristian, mi amigo, de toda la vida acá de Pasto también, a 2 cuadras de mi casa vivía, ahora vive en otro lugar, pero toda la vida jugando con él, travesuras. Acá también hay algún vecino que lo tuvo que varias veces sacar del cumpleaños que se hacían en su casa por algún incomportamiento que hacían también. Pero bueno, él también se tomó esa tarea con mucha seriedad, es colega mío, es abogado, estudiamos también juntos en la universidad y fue uno de los primeros que me fueron dando herramientas para que el libro crezca, para que el libro sea mejor. Lo hicieron con mucho cariño, lo hicieron con mucha dedicación y por eso es ineludible darles las gracias. También, bueno, después de ellos, hablar de mi familia más genérica, mi familia, mis padres, mis hermanos, mi familia política, mis suegros, mi cuñada, porque bueno, mi familia más directa es protagonista de una de estas historias, directamente. Mi hermano Adrián y yo éramos los que íbamos en el auto, que en un momento se vio bajo una lluvia de balas, algo que parece de dónde salió esto, pero bueno, sucedió, y en el libro se cuenta y sufrimos eso. Después cuando tengo que estar detenido, es mi hermana la primera que me ve y creo que dice auto de policía, y bueno, llorando, viendo cómo, qué está pasando acá, un hermano baleado, el otro que se le va, teníamos un abuelo perdido. La primera historia es muy nuestra, la sentimos, hoy la estamos compartiendo y el agradecimiento es a ellos por dejarme ponerlo en papel y mostrárselo a todos ustedes y a los que decían leer el libro de acá en adelante. Y bueno, y a la familia de Vale por el apoyo constante en esta tarea que también ayudaron a que tengan tiempo para poder hacerlo. Después, bueno, a las editoras oficiales. Acá Graciela fue la que más tuvo que soportar, que es una persona muy ansiosa, y me ha padecido los últimos 2 meses, en estos últimos días, con mensajes incluso muy a la mañana, porque soy una persona que tiene algo en la cabeza, a no darle, hasta sacarse nada arriba. Y bueno, y su colega, que no me sufrió tanto directamente, pero que también estuvo muy implicada en el trabajo de esa continua mejora que intentamos hacer hasta que llegamos al ejemplar que está ahí, lo tenemos en nuestras manos y de ellas el agradecimiento total. Y después, bueno, a los protagonistas de la segunda historia, los trabajadores de esa planta de vidrio del cerro que sufrieron un montón de cosas increíbles, que las detallo en el libro, que fueron los que me dieron la idea de escribir un libro. Ellos querían que yo escriba su historia, me lo pidieron más de una vez, y era la idea original, que después en el pensamiento de cómo llevarla a ustedes, fue que decidí unirla con la otra historia, porque creía que las dos hacían una combinación de algo que le agregaba valor y que le daría más significado. Y bueno, yo les quería agradecer a ellos también por permitirme escribir esta historia de ellos, y espero que el resultado sea lo que ellos buscaban. Y bueno, después a
agradecerle a mis amigos y amigos de la prensa que han estado ahí. Acá veo a Walmar, veo a Robert Maya, veo acá también al señor que no sé el nombre porque vino hoy, pero bueno, que me está ayudando también por ahí. Y está también por allá César García, que me hizo una opinión en su semanario y vino hoy a la presentación, que me han ido ayudando a que el libro se conozca, vayan viendo a las personas de quién trata, y eso también es muy importante porque un libro que no se conoce, nadie lo va a querer comprar, ni lo va a querer saber. Después agradecer a quienes me ayudaron a hacer este evento, al Centro de Protección de Choferes, que me sirvió el lugar, la institución de la que yo me siento parte, porque soy parte de los abogados que atienden a las personas que tienen siniestros de tránsito y que tienen algunas otras consultas para hacer, y que la directiva está conformada por un montón de amigos míos, hermanos de la vida, los cuales hay algunos acá presentes, y que me ayudaron mucho a realizar este evento. Además también la bodega San Arroyo que nos dio algunos líquidos que vamos a visitar después, y a la panadería oriental que también me ayudó con ese APE que haremos luego. Y bueno, y finalmente a todos los demás presentes que en días como estos, antes de las fiestas, se hicieron un lugarcito para estar acá, que para mí eso es impagable, tener toda esta gente que está acá mirándonos hoy. Así que bueno, acá cierro y lo vamos a romper con los agradecimientos, pero también es importante empezar por eso, por decir gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo por refugiarse a nuestro trabajo, en el que Sofía Zorroca, que es mi colega y es la mía. Han sido días muy intensos. Aparte, ¿qué pasa? Que Pablo es ansioso, yo también soy ansiosa, y entonces Sofía es un poco más tranquila. Entonces, como que bueno, vamos a hacer un poquito. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas como para introducirnos un poquito en las historias. Algo ya adelantaste, pero para organizarnos un poquito. Bueno, ¿qué te inspiró a escribir este libro y cuál es tu objetivo? El libro tiene varios objetivos. Uno de ellos era mostrar estos casos, los cuales todos siempre, o la mayor parte de un caso policial, parte de alguna injusticia, algo que le hizo mal a alguien y que lo quiere de alguna manera recomponer. Y bueno, en ese mensaje que lo que busca es mostrar la justicia y la injusticia para que lo podamos ver y valorar. Yo primero hice una dedicatoria del libro que dice, dedicado a mi esposa, hijos y sobrinas. Y en esa dedicatoria, bueno, las personas a las que se estoy dedicando, también es una referencia se lo dedico a las personas que ya son adultas, que ya pueden salir a hacer algo para que tengamos una sociedad más justa, y se lo dedico también a los niños que van a venir y que van a tener que seguir con esa lucha años más allá, y que van a tener la tarea de ver si en el futuro, cuando ellos sean grandes, realmente avanzamos a que el país y el Uruguay tenga una sociedad más justa, si estas cosas siguen pasando, nos siguen pasando, para poder ver si vamos bien en esa pelea o no. Por eso, la frase con la que elegí abrir el libro, que está también en los marcadores que armamos, para que lo lean, dice, una sociedad justa solo es posible con el esfuerzo de todos. ¿Sí? Todos tenemos que poner lo nuestro para pelear por esa justicia que yo quiero que logremos con el libro. Y bueno, sin entrar en los dos grandes casos y en las partes de esa marea fuerte, de esas olas que nos van a dar vueltas y que por momento van a ser con mucha adrenalina, en la narración yo intenté también buscar espacios de calma en el cual seguir introduciendo datos que no están ahí, porque sí, son datos también que muestran y construyen quién es el narrador, que muestran y construyen qué es el Uruguay. Porque para poder todos pelear por esa sociedad más justa, tenemos que saber bien de dónde venimos, para luego saber a dónde vamos y a dónde queremos ir. Porque para corregir las injusticias tenemos que ver dónde estábamos, dónde estamos parados y cómo hacemos para construir esa justicia. Y bueno, yo quería ahora leerles dos pequeñas citas cortas que muestran primero un ejemplo de cómo el narrador nos muestra de dónde viene,
esa construcción. Mi abuelo materno es uno de los principales de la primera historia, porque era la persona que se partió y que salimos a buscar, que dio origen a esa búsqueda que termina en el tiroteo. Además era dueño del auto donde nos ocurrió eso. Y el libro está plagado de referencias a él, por lo tanto, la que voy a leer ahora es una referencia a mis otros abuelos, del lado materno, que están en una parte del libro, y que dice, mis bisabuelos, en sus primeros años en el país, casi siempre almorzaban una cebolla, porque era lo único que tenían. Por suerte, fruto de su esfuerzo, pudieron darle a mi abuelo una quinta en la que trabajar, pedazo de tierra que su patrón les regaló como agradecimiento por su incansable labor. Mi bisabuelo era una persona de pocas palabras, y nunca contó mucho de lo ocurrido en Italia. Por ello no teníamos punto de conexión ni conocimos gran parte de los detalles de la historia de su venida al Uruguay. En los inicios de su vida, mi padre trabajó con el suyo siempre en las quintas, primero plantando variedad de alimentos y luego especializándose en las zanahorias. Recuerdo que mi abuela siempre decía que las zanahorias hicieron posible sus vidas. Mi abuelo fue un tano de trabajo manual, que con los años había aprendido a hacer sus propias máquinas para siembra, riego y mucho más. Reparaba él mismo sus tractores, su camión y su auto, que tuvo ya en sus últimos años. Un mecánico sin título, hecho de la experiencia, y un granjero de tradición traída por su familia. Es un ejemplo ahí de cómo el narrador, lentamente, en diferentes pasajes, va describiendo de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y después ya, más en genérico, en el mismo ejercicio, y siempre en un momento de marea calma, cuando estamos reflexionando, cuando el narrador se sienta en algún lugar, porque eso también, bueno, las mareas, mi gusto por el surf te revuelca la ola, adrenalina, y después se cae, pasar bajo la ola, y descansar un poco, y después de vuelta la adrenalina. Bueno, el libro es igual, va y viene, va y viene. Y acá una referencia más genérica de las partes que más me gustan del libro, porque a mí estas cosas históricas me encantan. También me gustaba introducir un poco de historia, de cultura uruguaya al libro para darle algo más que contar un relato. Dice el pasaje: en esos tiempos de largas caminatas por toda la zona céntrica, que me eran habituales, y ese día no fue la excepción. Comencé el camino desde mi trabajo y para la tarde llevaba visitados 10 sitios recabando información, levantando documentación o presentando diferentes escritos. Al mediodía me senté en la Plaza Independencia a descansar un poco y almorzar. Ese punto de la ciudad es muy interesante, ya que divide la ciudad vieja del centro, o lo que sería el comienzo de la ciudad nueva, que se construyó más allá de lo que fue la vieja ciudadela. Es el sitio donde comienza la principal avenida de la capital, que se llama 18 de julio, en conmemoración al día en que se juró la primera Constitución y nació la República, en el año 1830. En el otro extremo de la avenida hay un obelisco, en la intersección con otra de las arterias principales de la ciudad, Boulevard Artigas. Es una obra de bronce y granito que honra a los participantes en la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado, que sancionó la primera Constitución del Uruguay. El monumento es una gran columna de 3 lados. En uno de ellos hay una estatua que parece de un hombre muy fuerte, que lleva escrita la palabra fuerza. Y en las otras 2 caras tiene 2 esculturas más que simbolizan la libertad y la ley sobre una piscina octogonal. Esas 3 palabras que se parecen mucho a las que se originaron en la Revolución Francesa y que hoy es el lema de aquel país, liberté, igualité, fraternité, eso quizás se debe a que la primera Carta Magna del Uruguay se hizo en gran medida a semblanza de la de aquel país. Y por ese motivo fue que algún historiador la tildó de ser como una fina porcelana francesa bajo las pezuñas de un toro llevado. Además, por la gran admiración de nuestro general Artigas con los Estados Unidos, también la Constitución tomó insumos de ellos, y por eso es que no todo es exactamente igual a lo que pregonaban los franceses. Montevideo esconde maravillas como ese obelisco, y tras la propia genialidad de la obra en sí, en este caso, también ocurre que cada 18 de julio, el sol, nuestro astro rey, sale y comienza a iluminar nuestra patria exactamente a la altura del obelisco y del inicio de la avenida. Así como en Egipto, las 3 pirámides más importantes son el cinturón de la constelación de Orión,
representados en la Tierra, o en México la pirámide maya de Chichén Itzá, en la que en los equinoccios desciende una sombra que simboliza una serpiente, queda unida a una cabeza pétrea situada en la base inferior de la escalinata que representa el retorno de Kukulcán a la Tierra. Nosotros tenemos este fenómeno que ocurre cada aniversario de nuestra patria, en el que el sol emprende su carrera iluminando la principal arteria de la capital del país, detrás de un monumento erigido para conmemorar la fecha. Simplemente exquisito. Reflexionaba el narrador en ese momento sentado en la playa. Muchas gracias. Y bueno, estas son algunas de las cosas que se intentan lograr. Esa búsqueda de la justicia, ese choque del bien con el mal, de lo justo con lo injusto, de dos historias que están cargadas de mucha adrenalina para que también el lector tenga en qué entretenerse y en qué estar esperando, pero también esas pausas, esas calmas, donde reflexionar, donde el narrador reflexiona y donde yo intenté lograr que todos podamos también reflexionar y meditar sobre todas estas cuestiones. Vamos por ahí. Bien. Ambas historias, ambos hechos reales que él cuenta, están relacionados con la justicia. ¿Qué puedes decir que se asimilan y en qué no? ¿En qué no tienen nada que ver una historia con la otra? Bueno, las dos historias se asimilan en la injusticia inicial, que yo decía que es algo que ocurre en casi todos los casos. Algo pasó que las personas tienen que ir a pedir para que se solucione. En las dos ejemplos del mismo tema hay eso, y comienza con una injusticia inicial. Y en qué se diferencian es que en una de las historias todos los procesos de la justicia se llevan a cabo de una manera normal y habitual y termina con el resultado lógico. Después de que conocemos en profundidad la historia, es lógico que la justicia condene al que hizo algo mal y le dé un resarcimiento al que sufrió eso injustamente, y bueno, eso es lo que ocurre ahí. Y en la otra historia se da algo muy distinto. Se van dando las diferentes instancias donde todas van pasando cosas raras y no habituales, y al final del camino, como la segunda historia tiene dos partes, eran 3 obreros por un lado y 8 por el otro, los primeros 3 terminan con una justicia, una sentencia injusta, extraña, que no tiene mucha forma de poderse descifrar. Yo les cuento ahí un poco sobre la mesa, en la segunda historia, todos los elementos, cito sentencias, cito prensa, pero de alguna forma, gracias a mis editores no formales y informales, muy escueta y que sigue el contexto, pero también al final del libro hay unas herramientas para que cada uno, si quiere, pueda ir a esos documentos ir extenso para sacar sus propias conclusiones. Y lo que termina decantando es que esa justicia nunca llega, o incluso deviene una injusticia muy grande. Entonces, se diferencian en eso, en lo que estuvo bien, en lo que estuvo mal, en un final feliz, con un final triste. Este libro tiene un final feliz y un final triste. No es una o otra, son las dos cosas. Y eso hace que ocurra algo nuevo. ¿Qué ocurre cuando mezclo las dos cosas? Bueno, cada uno de ustedes verá qué es lo que ocurre, lo que sientan cuando vean y analicen ese final que es distinto. Además que tiene la particularidad de que una historia es de índole íntimo, familiar, y bueno, y la otra es de índole laboral. Y está muy bueno como él va amalgando las dos historias, ¿no? Y cómo esto íntimo y familiar lo hizo la persona que es y lo ayudó a transformarse en el abogado que soy y después poder vivir esa otra causa que nos cuenta en esta historia. Ahora, ¿cuál es tu expectativa actual? Con el libro ya publicado, a punto de entrar en librerías. Y bueno, la expectativa hasta hace poco era terminar el libro, publicarlo y presentarlo, y estoy acá, o sea que eso ya está cubierto, y a partir de ahora en realidad es, bueno, ver qué opinan las personas. Yo le decía, soy ansioso y estos días
vengo sintiendo como raro, me pica todo el aire, lo que me pasa es que quiero saber qué me dice la gente del libro, a ver si les gusta, si no les gusta. Obviamente que respecto a la primera historia, por lo lineal que fue, no va a haber más de una visión, pienso, de que las cosas fueron de una manera, pero la segunda historia, al haber habido diferentes versiones, existencias para un lado o para el otro, la causa muy mediática, ahí pueden haber diferentes opiniones a lo que yo opiné y puse como referencia en el libro. Si bien doy todos los elementos, como decía hoy, los documentos para que los puedan ir a ver, puede llegar a generar otras opiniones. Y lo que yo quisiera, me encantaría, es que por supuesto, y siempre partiendo de la base del respeto y haciéndolo de una manera correcta, que se procure ese intercambio, que vengan esas ideas, sean iguales a las mías o no, para en esa discusión, con respeto y en buenos términos, bueno, que crezcamos y que veamos finalmente qué decidimos, qué pasó ahí, si hay consenso, si no hay consenso, pero bueno, ese debate siempre es saludable y bueno, este libro tiene elementos para que meditemos, reflexionemos y después hagamos un pequeño debate de qué es lo que pensamos que ocurrió acá, qué conclusiones sacamos y dejar ese mensaje para los que vienen después de, bueno, en nuestro país pasó todo esto, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Lo vamos a dejar que sigan pasando estas cosas o vamos a hacer algo para tratar de que no pasen y bueno, en el futuro ver si mejoramos o no mejoramos y si tenemos que tratar de seguir mejorando? Eso es lo que yo tengo como gran expectativa ahora, a ver qué sensaciones generan y si realmente se logra ese debate, esa discusión que yo espero que se pueda lograr. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por compartir estas historias, a medida que lo vayan leyendo, ahora que ya es público, te van a llegar muchos comentarios seguramente. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar presentes, por compartir este momento con Pablo. Y bueno, lo vamos a invitar para finalizar a ver en la pantalla que vamos a proyectar el book trailer del libro, que es un poco cuenta ahí un poquito para engancharlas y hacerlo hacer más promoción. Y al finalizar vamos a hacer un brindis en la parte de atrás, así que quedan invitados a celebrar con nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y todas. Por último, antes de liberarnos, hijo Tomás me pidió que quería decir algo. Así que bueno, a ver. Que dentro de poco sacamos otro libro. Como se refiere a... Yo tengo la costumbre de contarles un cuento toda la noche antes de dormir, inventado, el cual mi padre la hacía también. Y uno de esos cuentos decidimos pasarlo a un libro. Y vamos a estar trabajando en eso ahora en el verano, también como devolución por todo el tiempo que ellos me prestaron para ese libro, así que de eso se refiere Tom.